sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Buenos días, hermanos. Vamos a meditar el día de hoy sobre Segunda de Crónicas, capítulo 6. Es un capítulo que relata la oración que hace el rey Salomón al momento de terminar la construcción del templo y se la dedica al Señor. Es un capítulo muy hermoso porque vemos aquí que a primera vista pareciera que el protagonista de este capítulo fuera el templo o el término de la construcción del templo, pero en realidad cuando leemos con más atención descubrimos que el verdadero centro del relato no es el edificio o lo impresionante que quedó el templo, sino la oración que hace Salomón. Y esto nos deja una enseñanza, que Dios valora más un corazón que ora que una obra impresionante. Podemos construir grandes ministerios, tener hermosos templos, organizar muchas actividades o desarrollar proyectos, pero nada de eso sustituye una vida de comunión con Dios. Antes de presentar una sola petición, Salomón en este capítulo vemos cómo él empieza a adorar al Señor. Salomón no empieza una oración presentando sus problemas o presentando lo maravilloso que fue construir el edificio, sino empieza adorando a Dios. En Segunda de Crónicas, en el versículo 6, vemos que él dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en los cielos, ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón. Salomón nos enseña que la oración comienza primero reconociendo quién es Dios. Él destaca dos atributos maravillosos de Papá Dios, que es la fidelidad y su misericordia. Dios es fiel porque siempre cumple sus promesas. En los versículos siguientes, Salomón reconoce que Dios cumplió exactamente lo que había prometido a David. Pasaron los años, cambiaron las circunstancias, pero Dios siempre permaneció fiel. Y esa misma fidelidad sigue sosteniendo nuestra vida hoy. Tal vez algunos están esperando una respuesta, una restauración familiar, un milagro, la dirección de qué vamos a hacer en el futuro. Este capítulo nos recuerda que Dios nunca olvida lo que promete, pero Salomón también reconoce la misericordia de Dios. Si el Señor actuara únicamente con justicia, ninguno de nosotros podría presentarse delante de Él. Podemos acercarnos porque Él es un Dios compasivo, dispuesto a perdonar y restaurar, esperándonos con los brazos abiertos para acercarnos a Él. Después nos encontramos con algunos versículos más profundos y hermosos. En el versículo 18 del capítulo 6, Salomón declara: «Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado». Qué humildad de verdad encontramos en estas palabras.
Es decir, reconoce que al Señor nada lo contiene, un templo no lo contiene. Entonces, Salomón reconoce que Dios no puede ser encerrado en 4 paredes. Él es mucho más allá. El templo era un lugar donde Dios manifestaba su presencia de manera especial, pero no lo limita a Dios. Y es verdad, sigue siendo importante para nosotros que venimos, ¿no?, a reunirnos en la iglesia, pero Dios no solamente está aquí en una iglesia, está presente cuando estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando visitamos a un enfermo, cuando atravesamos miles de dificultades, inclusive cuando oramos en silencio. Su presencia siempre nos llena. Su presencia está llena y nos muestra cómo Él, a donde vayamos, Él está ahí. Siempre que nos acerquemos a Él va a manifestar su presencia. En el versículo 13 dice que se arrodilló delante de toda la congregación y extendió sus manos al cielo. El rey más poderoso, imagínense, de todos los tiempos, porque Salomón fue pues un rey sabio y es conocido en todo lugar como el más poderoso de Israel. Pero sin embargo se arrodilla delante de Dios, no con ese orgullo, sino más bien con esa humildad de reconocer ante quién se arrodilla. Y esto nos da una enseñanza muy importante, ¿no? De que es importante que necesitamos vivir delante de Dios de rodillas, que el verdadero liderazgo espiritual no se demuestra por la posición que ocupamos, sino por nuestra dependencia del Señor. Y luego después, continuando leyendo este capítulo, Salomón comienza a presentar diferentes situaciones que el pueblo podría enfrentar. Él habla de conflictos entre personas, derrotas, sequías, hambre, enfermedades, pestes, guerra e incluso el cautiverio. Y es interesante que Salomón no ora para que el pueblo nunca tenga problemas. Él sabe que la vida traerá momentos difíciles, pero en cada una de estas circunstancias repite la misma petición: tú oirás desde los cielos. Es decir, a pesar de que pueda pasar enfermedades, situaciones difíciles, guerras, pestes, él dice: tú oirás desde los cielos. Esa frase aparece varias veces en este capítulo y revela el corazón de Dios. Nuestro Dios nos escucha cuando nos acercamos a Él. Él escucha al que sufre, Él escucha al que llora, escucha al que está enfermo, escucha al que se arrepiente, escucha al que ya no sabe qué hacer. Por eso el Señor Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Esto lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 7. Y también Juan lo afirma, ¿no? Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En 1 Juan 5:14. Sin embargo, Salomón también deja una enseñanza muy importante. La respuesta de Dios está ligada al arrepentimiento. Cada vez que menciona el pecado del pueblo, añade que si ellos se vuelven al Señor con humildad, Él escuchará, perdonará y restaurará. Dios nunca rechaza al que regresa con un corazón sincero y arrepentido, como lo dice en el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y hay otro aspecto también hermoso en esta oración. En el versículo 32 y 33, Salomón ora también por el extranjero, por aquel que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. Pide que si ese extranjero vive buscando al Dios verdadero, también sea escuchado. Y esto nos muestra que desde el Antiguo Testamento el corazón de Dios siempre estuvo abierto para todas las naciones, no solamente exclusivo para el pueblo de Israel. El plan de salvación nunca fue exclusivo para un solo pueblo.
alcanzó su plenitud en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, quien abrió el camino para que toda persona que en Él cree, Él pueda acercarse al Padre y ser hecho hijo de Dios. Finalmente, Salomón termina pidiendo algo que es más importante que el templo mismo, ¿no? Que es la presencia de Dios. Porque entendía que el éxito de Israel no dependía de sus riquezas, de su ejército o de la belleza del templo. Todo dependía de que Dios estuviera con ellos. Y esa sigue siendo la mayor necesidad de nuestra iglesia, de la iglesia de hoy. Podemos tener muchos recursos, conocimiento, programas, organización, pero si la presencia de Dios no nos acompaña, todo pierde su sentido. Entonces, recordemos siempre lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En este capítulo de Segunda de Crónicas 6 nos deja 5 enseñanzas. Que Dios siempre cumple sus promesas. Dios no puede ser limitado a un edificio. Él llena los cielos y la tierra. Dios escucha la oración del que se acerca con humildad, con un corazón abierto, a buscarlo a Él. Que el arrepentimiento abre la puerta al perdón y a la restauración que Dios nos da. Y la presencia de Dios vale mucho más que cualquier logro humano. Entonces, acerquémonos pues al Señor como lo hizo Salomón, con reverencia, con humildad, reconociendo que dependemos completamente de Él y confiando en que sigue escuchando la oración de sus hijos. Esta oración que hace Salomón al dedicarle el templo a Papá Dios es una oración guía que debemos tenerlo presente siempre, ¿no? Reconocer quién es Él y que Él siempre está abierto a nuestra oración. Y que el Señor no solamente se limita a un espacio, a un edificio, a 4 paredes. Es mucho más allá. Démosle gracias a Dios en esta mañana por lo que Él es y Él hace en nuestras vidas. Amén.